Jóvenes, buenas noches. El día de hoy, domingo 9 de febrero, bueno, escuchando a Tannhäuser, que es una gran ópera romántica del alemán Richard Wagner, que está basada en las leyendas alemanas, ¿no? El torneo de los trovadores. Vamos a resolver una pregunta del curso de anatomía que me ha generado una disyuntiva y la cual creo que es de una complejidad irrefutable. Es por eso que he hecho un apartado de mi tiempo para poder explicarles esta pregunta del boletín semanal de la CEPREVAL. Esclerosis múltiple. Para hablar de la esclerosis múltiple tenemos que recordar la histología del sistema nervioso. Tenemos una neurona, es una neurona multipolar, que es la más abundante. Tenemos dos tipos de neuroglias, en este caso el oligodendrocito, que sintetiza vainas de mielina en el sistema nervioso central, y tenemos al astrocito, que le va a dar un soporte metabólico y estructural formando la barrera hematoencefálica, y en este caso, al estar en el soma, sería el astrocito protoplasmático. Empezamos. La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante inflamatoria más común del sistema nervioso central. Lo que para el sistema nervioso periférico sería el Guillain-Barré, aquí conocemos como esclerosis múltiple. ¿Cuáles son las características? Áreas multifocales de desmielinización. Se pierde la vaina de mielina que contenía, recuerda, galactocerebrósidos para una conducción rápida del impulso nervioso. Y esto se da por una pérdida de oligodendrocitos y cicatrices astrogliales. ¿Cómo sucede esto? Los linfocitos T autorreactivos van a traspasar en este foco de ruptura la barrera hematoencefálica y van a llegar al oligodendrocito. Esa es la fisiopatología, generando una desmielinización. Ahora, ¿qué pasa si es que el axón se encuentra desmielinizado, parcialmente desmielinizado? Va a haber un enlentecimiento o bloqueo en la conducción del impulso nervioso. Y esto puede ser permanente, sostenido o intermitente. Por ejemplo, el paciente que está sometido a altas variaciones de temperatura, cuando incrementa su temperatura, dos condiciones, en el ejercicio y cuando toma una ducha, va a generar un bloqueo permanente. Es lo que se conoce como signo de Uthoff en un paciente con esclerosis múltiple, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las formas clínicas? Las formas clínicas que se van a presentar van a ser recurrente remitente, la cual va a dejar secuelas en el paciente. La segunda va a ser una secundaria progresiva, la cual va a ir en aumento. Y la tercera va a ser mucho más crónica, claro, una primaria progresiva. ¿Cuál es la clínica del paciente? Parestesia de miembros, pérdida de sensibilidad, neuritis óptica retrobulbar con un escotoma, una mancha central. Y ahí viene la pregunta: Gastón, usted me ha dicho que es una enfermedad del sistema nervioso central. ¿Por qué habría neuritis óptica retrobulbar? Recuerde que los pares craneales se consideran pares craneales cuando emergen, sobre todo a nivel del tallo encefálico. Pero usted recuerde que el primer y el segundo par son prolongaciones. El primer par, nervio olfatorio, es una prolongación del telencéfalo. Y el segundo par es una prolongación del diencéfalo. Por ende, el primer y el segundo par forman parte del sistema nervioso central. Lo mencionamos en la clase de anatomía. Por ende, sí, está justificada una neuritis óptica retrobulbar. Debilidad motora subaguda. Y aquí usted tiene que diferenciarlo. Es subaguda, porque una debilidad motora aguda en esta condición me haría pensar a mí en un ictus, en un ACV isquémico, donde yo utilizaría pues la escala de Cincinnati, ¿no? El paciente presenta diplopía. ¿Y por qué? No por afectación de los nervios craneales 3, 4 y 6, no, sino por la alteración del fascículo lateral medial. Vamos a recordar, el fascículo lateral medial van a ser fibras nerviosas mielinizadas que van a conectar el tercer, el cuarto y el sexto par. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué el paciente presenta diplopía? Cuando usted le pide al paciente que mire para la parte medial, el paciente está utilizando el tercer par craneal. Ese no se encuentra comprometido.
Pero si usted al paciente le indica que mire hacia un punto lateral, por ejemplo, hacia el lado derecho, el paciente en el ojo derecho utiliza el nervio abductor, ¿verdad? El sexto par. Pero en el ojo izquierdo tendría que utilizar el tercer par craneal, ¿verdad? Porque estaría haciendo una abducción utilizando el recto medial. Para que haya esta coordinación, caballeros, se requiere del fascículo lateral medial que se encuentra mielinizado, que conecta el tercer con el sexto par. Y esta mielina se encuentra comprometida. Por ende hay una pérdida de conexión entre el tercer y el cuarto par. ¿Qué va a pasar cuando usted le pide al paciente que mire hacia la derecha? Va a suceder esto. Y a esto se le conoce como oftalmoplejía internuclear bilateral. Internuclear porque conectamos ambos núcleos que están afectados, claro. Tercer y sexto par. Oftalmoplejía internuclear bilateral. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Bueno, si usted va a utilizar gadolinio, que es el contraste, puede utilizar T1. En una resonancia puede utilizar T2 y observaría también las áreas de desmielinización, los focos de desmielinización en T2 sobre todo, a nivel periventricular. Líquido cefalorraquídeo, va a haber una linfocitosis. ¿Sí? Pero esta la puede hacer confundir usted con una meningitis viral. Es por eso que usted requiere observar la gradiente albúmina e inmunoglobulina G, que va a ser mucho más alta que el suero. O sea, va a haber un aumento de inmunoglobulina G acentuado. Bien, y con esto quiero llegar a la pregunta número 10 que nos plantea la CEPREVAL, que dice: marque la respuesta incorrecta con respecto a la efapsis. ¿Qué es la efapsis? Efapsis viene del griego sin conexión. Y quiero que usted recuerde algo. Los síntomas positivos en pacientes con esclerosis múltiple, caballero, como parestesias, de las que hemos hablado inicialmente, se cree que son el resultado de la actividad de un impulso espontáneo generado en los axones hiperexcitados o hiperexcitables. Quiere decir que este axón se encuentra hiperexcitado y la pregunta es ¿por qué? Dos razones. Uno, porque se encuentran desmielinizados y dos, por una remielinización temprana. Eso hace que el axón se encuentre hiperexcitado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta hiperexcitabilidad? La transmisión efáctica. Quiere decir que los axones o neuronas son excitadas por un axón o una neurona vecina sin la presencia de una sinapsis que la está interviniendo. Aquí va a haber un impulso que se va a transmitir a esta neurona, pero sin que haya sinapsis. Ojo, no quiero decir que no estén conectadas, va a haber un punto de conexión, pero no hay sinapsis como tal. Muy bien, la transmisión efáctica, caballero, de la que me están hablando aquí, es la que subyace los fenómenos paroxísticos que se producen en la esclerosis múltiple y en el fenómeno de Lhermitte, por ejemplo. Entonces, en esta pregunta me dicen, ¿se da entre células sin mediación sináptica? Esto es correcto, se da entre células sin mediación sináptica. Debido a las interacciones producidas entre axones vecinos, correcto, axones vecinos hiperexcitados. Parece ser marcada en heridas y enfermedades de los nervios periféricos, correcto, esta es la que me va a sustentar la parestesia, ¿verdad? Y luego dice, se realiza entre dos células a distancia, falso, ¿verdad? No se da entre dos células a distancia, El término efapsis se aplica más corrientemente en los puntos de contacto patológico, correcto. Entonces la alternativa sería la D de draconiano. Una pregunta, como digo, de complejidad irrefutable que requiere del sustento y del entendimiento de la esclerosis múltiple como enfermedad desmielinizante inflamatoria más común del sistema nervioso central. Muchas gracias, joven. Recuerde que el tiempo es inexorable y no se puede detener. Aprovéchelo.